Capítulo 7. Escuela. A solo 6 horas para empezar mis 8 años escolares, me encuentro en mi habitación sin poder dormir en absoluto. Toda la noche no he podido reprimir mi emoción y he fantaseado en cómo serán las clases. Todo lo que he investigado ha sido sobre el funcionamiento de la escuela, pero no es suficiente para mí. Sé que la escuela es el edificio de las 8 torres en el lado norte de la ciudad y que cada torre está asignada a un curso, es decir, los de primer año reciben clases en una torre específica, mientras que los de segundo en otra y así sucesivamente. En primer año no enseñan nada de magia, cosa que me decepcionó al principio, pero en su lugar pensé que clases normales también podía ser entretenido. Soy una persona a la que le gusta estudiar y aprender después de todo, pero cuando pienso que voy a estudiar duro, siento que me estoy olvidando de algo. En segundo año, se enseña sobre magia de agua y se añaden las clases de esgrima, las cuales seguirán dándose hasta el último año. No sé nada de esgrima bien, por lo menos la básica. En tercer año se enseña magia de viento, también se añaden las clases de arquería, pero es opcional. En cuarto año la magia de fuego y magia de refuerzo. A partir del cuarto año también se pueden participar en duelos mágicos. Según me dijo Aran, eso lo hicieron para motivar a los alumnos a entrenar y para enseñar métodos de batalla. Al parecer funciona bien y los alumnos dan su mejor esfuerzo para ganar los duelos. Hay un ranking y los mejores obtienen ciertos privilegios, aunque no sé cuáles sean. No sé mucho de las clases de 5º año en adelante, ya que mis fuentes, Aran, no llegan para tanto. No pude dormir en toda la noche y en cambio me la pasé viendo por la ventana de mi habitación, esperando a que saliera el sol, y cuando este apareció corrí a despertar a Aran para ir a la escuela. Este se molestó conmigo por despertarlo 2 horas antes y regresó a dormir. Yo, quien ya vestía la ropa con la que iba a asistir y mis útiles escolares, no podía esperar un segundo más, pero tuve que hacerlo. Fui al salón y esperé en una silla hasta que llegara la hora. Cuando por fin pasaron las 2 horas, Aran se despertó, se bañó y una vez que se había cambiado, fue a la cocina para comer el desayuno que mamá ya había preparado. Ella se levantó 1 hora antes que Aran, se sorprendió al verme esperando y le causó gracia. Al salir de casa pasamos por la casa de la Vie, quien se vino con nosotros, y una cosa que jamás había notado es que habían muchos niños de todas las edades camino a la ciudad. Nunca había salido de casa tan temprano, por lo que no había visto tal cantidad de niños. Según me dijo Aran, la mayoría no viven en la ciudad, sino que vienen de los pueblos cercanos. Hay numerosos pueblos y aldeas de elfos a lo largo del bosque y que no cuentan con escuelas, por lo que todas las mañanas ellos hacen su recorrido hasta Valadiel. Llegamos a la ciudad y fuimos por el lado este para reunirnos con Faririel. Hay puentes que conectan ambos lados de la ciudad. Faririel nos esperaba en un puente al este de la ciudad que está cerca del área donde nos uniera. Continuamos nuestro camino hacia la escuela de magia. A medida que nos acercamos, el número de estudiantes aumenta, al igual que mi emoción. No hay un uniforme escolar, por lo que todos visten de manera diferente, pero cada uno lleva consigo un broche en el pecho, el broche que me enviaron en la carta, y es básicamente una identificación. Según me explicaba la Vie en el camino, cada broche representa en qué año está cada estudiante. El de primer año es una estrella de 8 puntas de color plata con una gema dorada en el centro, mientras que la de segundo año cambia la estrella color plata por una color azul oscuro. La de tercer año es de color verde y rojo para los de cuarto año, marrón para quinto, blanco para sexto y dorada para los de séptimo año. Para los de octavo año, según parece, no es el mismo broche, el diseño es distinto. Se trata de un broche de oro con la forma de 3 hojas, formando un círculo, y en el centro un diamante negro. Debe valer muchísimo dinero. Fue de magia. Es el edificio más grande de la ciudad, un enorme castillo con 8 torres alrededor que se elevan a lo alto y terminan en forma de punta. Tiene 2 edificaciones con forma de L a ambos lados y una detrás con forma de un rectángulo ligeramente curvo. Luego hay jardines y áreas verdes rodeando toda la zona hasta llegar a un muro que rodea toda el área perteneciente a la escuela.
Ya que es la única escuela de la ciudad. El tamaño de esta es inmensa, comparable a un campus universitario de mi antiguo mundo. Es impresionante verlo de cerca, pero es aún más impresionante verlo desde el interior. Solo al pasar la entrada de los muros que rodean los terrenos de la escuela, lo primero que llamó mi atención fue el edificio principal, ya que tiene una apariencia muy similar al Palacio de Luxemburgo, aunque más pequeño. Caminamos a lo largo de la plaza principal, donde también habían cientos de alumnos. Era la primera vez que veía a tantos niños elfos. Habían de distintas edades, desde aquellos que podrían tener 5 o 6 años hasta algunos que rondaban los 14 años. Los mayores parecían conocerse entre sí, ya que habían muchos grupos de 2 o más hablando entre sí o caminando juntos. Los más pequeños, sin embargo, iban todos en dirección al edificio principal, al que nos dirigíamos también. El interior del edificio estaba increíblemente decorado, no había pared sin decorar con relieves o pinturas. El color dorado era abundante en todo el edificio y daba un aspecto de realeza. Sé muy bien que en mi mundo anterior hay escuelas así en muchos lugares de Europa, pero suelen ser escuelas para los niños más ricos. Sin embargo, aquí hay de todo. Es increíble pensar que un mundo que esté mucho más atrasado culturalmente tenga una escuela pública de tanto lujo, aunque por lo que sé, los nobles aportan mucho dinero a la escuela. Llegamos hasta un enorme salón que tenía techo de varios pisos de altura, enormes cuadros con pinturas increíblemente detalladas con imágenes de bosques y personas adornaban las paredes. Los cristales de luz de que estaban en cada esquina de la sala eran mucho más grandes que los que teníamos en casa. Cada uno debía medir más de 1 metro y emitían una intensa luz que iluminaba perfectamente el lugar. Todo el lugar era maravilloso, pero lo que más llamó mi atención fue un vitral enorme que estaba en la pared del fondo, uno especialmente grande y hermoso. Estaba hecho con cristales que varían entre muchos tonos de dorado, desde tonos muy oscuros hasta tonos claros. En el centro de la misma había un pequeño punto brillante del cual pude sentir que emitía una fuerte energía. Más que un vitral, parecía un retrato hecho con cristales, ya que era demasiado bien detallado como para ser un vitral común. La imagen en dicho vitral era el perfil de una mujer, claramente una elfo por el tamaño de sus orejas. Su cabello cubría sus ojos y enfrente de su cara levantaba con su mano una figura muy clara y brillante que lo único que se me vino a la mente cuando la vi fue un hada. La imagen era increíblemente hermosa, pero por alguna razón sentí una enorme tristeza al verla. Impresionante, ¿verdad? Un adulto que estaba a la par mía fue quien habló. Miré a un lado y me sorprendió ver que Fariel estaba también concentrada viendo la imagen, e incluso con lágrimas en los ojos. No solo nosotras, también varios otros niños tenían la misma expresión. Buen día, maestro Uras, dijo Aran, es un maestro. ¿Qué pasa con esa imagen?, preguntó Fariel. Los vitrales cuentan la historia del origen de los elfos. Al principio todos eran espíritus que habitaban los bosques y convivían con la naturaleza, seres libres, puros y bondadosos que eran rebosantes de magia y apenas tenían forma física. Lo primero que había dicho el maestro Uras estaba ilustrado en la primera pintura casi a la entrada del edificio, donde se veía un bosque con cientos de figuras luminosas por doquier. Estas tenían una borrosa figura humanoide y alas en la espalda. Como decía, hadas. Un día en el bosque se oía el llanto de un niño humano que se había perdido en el bosque. Los elfos querían ayudarlo, pero el niño no entendía lo que le decían y para él eran solo luces que revoloteaban a su alrededor. El niño continuó llorando y esto entristeció mucho a los elfos. Uno en especial sintió que debía ayudarlo a cualquier costo, y cuando el niño dormía usó magia para formar un vínculo con aquel niño y tomando forma humana. Cuando el niño despertó vio a una mujer muy bella y radiante frente a él. Ella se presentó con el nombre de Kara. Kara tomó de la mano al niño y lo llevó hasta la salida del bosque, donde él pudo reunirse con su familia, quienes ya habían perdido la esperanza de encontrarlo de nuevo. Kara regresó al bosque a reunirse con los demás elfos, pero lo que no sabía era que ya no podía regresar a su forma original, tampoco podía comunicarse con su familia y amigos, cosa que entristeció mucho a Kara. La imagen del vitral representa a Kara en ese momento. Se sentía triste al escuchar la historia, estaba a punto de derramar lágrimas. Todo un grupo de niños se había juntado alrededor del maestro Uras para escuchar la historia.
Kaya vivió en el bosque durante años y aunque los demás elfos nunca la abandonaron, ella se sentía sola, pero cierto día otro humano se adentró en el bosque, era un hombre adulto y no estaba perdido. Cuando este dormía, otro elfo hizo lo mismo que había hecho Kaya y tomó forma humana. Al formar un vínculo con aquel hombre, el elfo que hizo se llamaba Yuan. Él quería acompañar a Kaya y vivió con ella en el bosque, llegando a enamorarse mutuamente. Todos los elfos que viven hoy en día son descendientes de Kaya y Yuan. Ellos fundaron los primeros pueblos de elfos en el mundo. Kaya entregó una joya con su magia a cada pueblo. En aquel entonces solo había 6 pueblos, y el vitral que ven ahora contiene en su centro una de las joyas que Kaya regaló. Irradia gran poder mágico, pero con el paso del tiempo se ha olvidado cuál era su función, que todos los elfos reaccionan ante estas joyas, llegando a percibir los sentimientos de Kaya. Kaya, de algún modo, al ver la imagen es como si la conociera, no, es más como si me viera a mí en la imagen. Supongo que aunque sea mitad de elfo, sigo siendo una descendiente de Kaya. Una campana resonó y los alumnos alrededor comenzaron a dispersarse. Es hora de ir a clase, busquen sus respectivos salones o harán enfadar a los demás maestros, dijo el maestro Uras antes de irse. Con la historia nos habíamos entretenido y habíamos perdido la noción del tiempo. Los de primer año por aquí a un lado del salón. Había una mujer llamando a los de primer año, seguramente para guiarnos a nuestros salones, lo que agradezco ya que estaba pensando que llegaríamos tarde al tratar de encontrar el camino. Nos despedimos de Aran y Lavie y seguimos con el grupo de primer año. La mujer sostuvo una lista y comenzó a llamarnos uno por uno para ver si estábamos todos y luego nos llevó fuera de la sala por un pasillo y subiendo por una escalera. A lo largo de un pasillo en la segunda planta había puerta cerrada y cada una tenía una placa con un nombre escrito. Podrían ser despachos para profesores o algo así. Al final del pasillo giramos a un lado y tras bajar un poco entramos por fin a la torre de primer año. También se podía entrar por fuera sin necesidad de dar todo este recorrido, ya que la entrada principal está por fuera. El lugar donde estábamos era una sala bastante grande y amplia con estanterías llenas de libros al fondo. En el lado izquierdo habían gradas que llevaban al piso superior y otras que bajaban. Por la derecha habían 2 escritorios, uno de ellos lo ocupaba otra mujer y el otro seguramente era de la guía, ya que se acercó a ese y tomó un libro, lo abrió por la mitad, comenzó a explicarnos que ellas 2 eran las consejeras de primer año y que iban a llamarnos para asignar nuestros salones y nuestros libros. Comenzó a leer el que tenía en la mano y pronunció un nombre, a lo que un niño que estaba entre el grupo de alumnos levantó la mano. Tercer piso, dijo ella mientras la otra mujer le entregaba unos libros. El niño caminó hacia las escaleras y comenzó a subir. Papá Yaran me había contado sobre esto. En cada torre hay diferentes salones ubicados uno sobre el otro en diferentes pisos, por lo que quedamos separados en diferentes clases del mismo año. Además, la escuela nos presta los libros que utilizamos durante la clase y los devolvemos al salir. Si necesitamos llevarnos un libro para estudiar en casa, ellos nos lo prestan por unos días también. Esto último me gustó. Airen Giliel. Levanté la mano cuando me nombraron a mí. Segundo piso, dijo ella. La otra consejera me entregó 3 libros, los cuales parecía ser uno de geografía, uno de historia y uno de naturales. Empecé a caminar hacia la escalera, pero me detuve cuando Fariel me tomó del brazo. Ella solo me miró afligida y entendí que estaba preocupada por quedar en una clase distinta a la mía. Me quedé con ella a esperar que la llamaran y se sobresaltó cuando escuchó su nombre. Segundo piso. Al escuchar que estaríamos en la misma clase hizo una gran sonrisa. La verdad es que también me alegré tanto por ella como por mí. Siempre es difícil el primer día de clase y más cuando no conoces a nadie. El salón de clases del segundo piso era una habitación bastante amplia en la que fácilmente podrían caber más de 100 personas, aunque no estaba completamente lleno. Había alrededor de 50 alumnos. Pensé que al entrar me encontraría con una clase llena de ruido y niños revoltosos, pero en su lugar la clase estaba bastante tranquila. Muchos de los niños y niñas estaban charlando entre sí, pero en un volumen bajo y sin hacer escándalo. Son sumamente tranquilos. También pensé que todos serían de la misma edad que Fariel, es decir de 6 años, y que yo sería la única de 5, pero había niños que se notaba que eran menores y otros que parecían tener hasta 7 u 8 años. Había muchos lugares para elegir asiento, pero opté por sentarme al frente. Es un hábito que tengo desde mis días de estudiante en mi vida anterior.
Fariel se sentó a mi lado y poco después el profesor por fin hizo su aparición. Tal como papá y mamá me habían enseñado, yo y el resto de los alumnos nos pusimos de pie e hicimos una leve reverencia con la cabeza y la parte superior del cuerpo. El profesor hizo la misma reverencia hacia nosotros y nos sentamos de nuevos. Es cosa de modales nada más. Los padres se aseguran de enseñarles esto a los niños antes de entrar a la escuela. A mí me enseñó papá una semana antes. El profesor colocó un libro en su escritorio y nos miró uno a uno. Tiene la apariencia de un hombre de unos 45 años, pelo liso y largo hasta los hombros sin trenzas ni adornos, de color marrón oscuro y ojos negros. Su mirada es estricta y parecía analizarnos con solo vernos unos segundos. Nos siguió observando uno a uno lentamente, mientras caminaba de un lado a otro al frente del salón. Cuando posó sus ojos en mí no hizo ninguna expresión, como si no hubiera nada extraño que ver. Siguió de al lado y el siguiente. Luego de terminar de ver a todos, respiró hondo y se preparó para hablar. Bienvenidos estudiantes de primer año a la Escuela Mágica de Baladiel. Mi nombre es Serendur Dendamor. Seré su maestro durante el siguiente año. Pueden referirse a mí como maestro, maestro Serendur o maestro Endamor. De mí aprenderán sobre historia, geografía, matemáticas, biología entre otras cosas. Les enseñaré todo lo que deben saber sobre las 4 grandes razas, razas inferiores, bestias salvajes y bestias demoníacas. Les enseñaré a comportarse frente a otras razas, a cómo sobrevivir en el bosque, a qué deben comer y qué no deben comer si no quieren tener una vida corta. Desde ahora les dejaré claro que no habrá clases de magia, son libres de practicar lo que quieran fuera de la escuela y fuera del horario escolar, pero ni yo ni la escuela se hará responsable si se cortan las manos con una cuchilla de viento o si se queman con magia de fuego. Vaya, él es muy estricto. Usar magia dentro de la escuela sin supervisión de un maestro está estrictamente prohibido. El castigo por ser encontrados haciendo magia es severo y puede incluso terminar en una expulsión definitiva. Para aquellos que quieran correr el riesgo, déjenme decirles que algunas zonas de la escuela están recubiertas con viol, algunos ya lo habrán notado y otros no. Para aquellos que no se han dado cuenta, les concedo el permiso de intentar hacer magia aquí mismo. Hubo murmullos y dudas, pero tras unos segundos algunos chicos intentaron hacer magia y exclamaron que no podían. Yo lo intenté también. Había una machetera con agua cerca de la ventana e intenté hacer una bola de agua, pero había algo extraño que me lo impedía, como si mi mana no pudiera salir de mi cuerpo. Además, mis manos se sentían muy frías al intentar sacar mana por ellas. Hay zonas de la escuela como los salones de clase en los que se les será imposible hacer magia, aunque lo intenten, a menos que el maestro a cargo les permita usar magia para el propósito de la clase. Si les interesa saber cómo es esto posible, entonces les sugiero que pongan atención a mis clases de ahora en adelante. Imagino que todos aquí saben leer y escribir como es debido. Si no es así, levante su mano. Nadie levantó la mano. Es costumbre de los padres enseñar a leer y escribir antes de entrar en la escuela, es más práctico así. Bien, si es así, entonces podemos empezar con la clase. Para empezar, abran su libro de historia. Durante el resto de la mañana recibimos clase con pequeños descansos cada 2 horas, y un descanso de 30 minutos después de 4 horas de clase. Luego, pasado el mediodía, otro descanso de 30 minutos y 2 horas después las clases terminaron. No hubo presentaciones por parte de los estudiantes. El maestro simplemente señalaba a un estudiante y decía tu nombre, y luego hacía una pregunta sobre el tema. Hizo lo mismo con todos y al parecer de esa forma ya se había memorizado los nombres de todos. Además, sus clases son interesantes. Vimos un poco de historia, empezando por el origen de la raza elfo de hoy en día, la cual fue la misma historia sobre Kara que había narrado el maestro Uras, pero esta vez fue más detallado y con más información. Aprendí que el calendario que usamos toma el punto de partida desde la muerte de Kara, quien murió hace más de 7000 años, y se dice que ella vivió más de 10.000 años, 10 veces más de lo que cualquier elfo común podría vivir. Algunos viven más y otros viven menos, pero normalmente los elfos llegan a vivir hasta 1000 años como mucho. Durante los descansos, Fariel y yo salimos a caminar por los jardines que hay fuera del edificio principal, y nos encontramos con nuestros amigos del grupo de práctica, mejor conocidos como el trío. Ellos están en 4º año y practican magia de fuego. Aran está en 5º año
año y Lonnie en sexto está en su último año. También nos encontramos con Lonnie y al ver nuestras caras de cansancio se empezó a reír a carcajadas. Al ver que no nos reímos con ella se disculpó y dejó de reírse. Nos miró por un momento y dijo: me alegra ver que se hayan vuelto tan amigas. Tenía una expresión de alivio. De forma breve hablamos con ella sobre cómo lo habíamos pasado durante todos estos meses. Por un momento fue divertido volver a hablar con Lonnie, pero por desgracia el tiempo se acabó para los tres y teníamos que regresar. Por último, antes de despedirse ella dijo: ánimo, solo el primer año es aburrido, cuando lleguen a segundo año será más divertido. Y se fue. Desde entonces todos los días por la mañana salgo de casa junto con Aran, nos encontramos con la Vie y como de costumbre Fariel nos espera en el puente este, juntos nos vamos a la escuela de magia, de vez en cuando nos encontramos con los chicos del grupo de práctica mientras tenemos tiempo libre, pero no tenemos mucho tiempo para hablar, solo nos saludamos. A primera hora el maestro Serendur empieza las clases, y luego salimos para merendar. La escuela cuenta con una cafetería en el edificio rectangular que está detrás del todo. Tras terminar el receso regresamos a la torre del primer año y seguimos con las clases hasta tener el segundo descanso pasado el mediodía, que es cuando almorzamos. Al terminar las clases maestro Serendur nos deja marcharnos y la mayoría regresan a sus casas, otros se quedan en los terrenos de la escuela paseando. En mi caso el cansancio me puede, regreso junto con Fariel y me despido de ella después de cruzar el puente. Luego de llegar a casa saludo a mamá. Últimamente una amiga de mamá le hace compañía durante el día, es la que vive en la casa de al lado y al parecer acaba de regresar de un viaje desde los bosques del norte. Ella es muy enérgica y le gusta mucho hablar. Después de un mes ya me había acostumbrado a ir a clase. El maestro Serendur es estricto pero muy buen maestro y sus clases son muy fáciles de iniciar. Un nuevo tema, magia, solo será teoría pero ya lo estaba esperando con ansias. Empezaré dando una explicación de algo que todos deberían saber ya que es importante. Como muchos saben hay 6 magias elementales: agua, viento, fuego, tierra, luz y oscuridad, llamadas así porque se manifiestan en forma de los elementos de la naturaleza, pero deben saber que también hay varios tipos de magia distinta a la magia elemental y también derivados de las magias elementales como cuando combinas 2 elementos. Pero nosotros vamos a centrarnos en las magias elementales. Estas 6 clases de magia se dividen en 2 grupos que son las que puedes crear y las que no. Aln, ¿se puede crear agua con magia? El profesor preguntó a una de mis compañeras de clase y esta negó con la cabeza y respondió: no se puede, exacto, y sin embargo sí que podemos crear fuego solo con el mana. Dentro del grupo de magia que no se puede crear están el agua, la tierra y el viento. Para usar estas magias necesitas que estos elementos estén ahí o de lo contrario no puedes usarlos. Por otro lado el fuego, la luz y la oscuridad no necesitan más que el mana de tu cuerpo para ser creados. No sé cómo es exactamente la magia de luz y oscuridad pero debe ser muy difícil. ¿Cómo creas eso? Mezclando mana con fotones de luz. Aún así la magia de luz se enseña en sexto año así que tengo tiempo, aparte de la magia elemental la cual es básicamente hacer uso del mana para manipular los elementos. También existen otros tipos de magia, las que vamos a estudiar luego son llamadas magias adicionales y algunas de ellas son la magia de refuerzo y magia curativa. Ya conocía la magia de refuerzo que usó Failón durante el duelo de práctica con Aran y había leído en un libro una referencia a magia curativa, pero aún así me concentré en lo que decía el maestro para no perderme nada. Magia de refuerzo, esta consiste en usar el mana para fortalecer el cuerpo contra ataques mágicos, no sirve contra ataques físicos y aunque logres defenderte de un ataque mágico, siempre se recibe una parte del daño, así que durante el duelo de Aran y Failón debe de haber recibido algo de daño por el ataque de Aran, aunque no noté nada, seguramente el daño fue bastante leve, además de que no creo que Aran haya atacado en serio durante un duelo de usa para curar heridas mediante el uso de magia. Inyectas mana directamente sobre la herida para acelerar la regeneración natural y sanar rápidamente. A partir del nivel avanzado es posible regenerar miembros perdidos, pero con el nivel avanzado la regeneración tardaría varios días. Estoy seguro de que todos tienen claro que es imposible revivir a los muertos con esta magia. Bueno,
No esperaba algo tan extremo después de todo, de hecho regenerar miembros mutilados ya es mucho más de lo que esperaba. Además la magia curativa requiere mucha mana y no basta con inyectar mana sin más, si no conoces el funcionamiento y la estructura del cuerpo aunque vacíes tu mana en una herida no lograrás nada, por eso la magia curativa es muy difícil de aprender. No solo estas magias existen, hay muchas otras y aún se siguen descubriendo formas de usar la magia, ustedes irán aprendiendo cada una de las que les he nombrado en sus siguientes años de escuela, por ahora solo vamos a aprender la teoría de cada una de las magias elementales y las 3 magias adicionales que mencioné antes. No solo estudiamos magia, también hicimos recorridos por el bosque para estudiar las plantas que pueden ser comestibles y las que son venenosas así como a los animales que hay en el bosque. No hay animales muy peligrosos en las cercanías ya que existe un grupo de expedición el cual se encarga de patrullar los alrededores, ahuyentando a bestias peligrosas y a los extraños. Así pasó el tiempo por medio año hasta llegar a las vacaciones de verano. Por cierto, esperaba ver a más medio elfos en la escuela pero solo vi a 2, un chico y una chica. La chica ya es mucho mayor que yo y parece que se graduará este año. El chico por otro lado está en primer año al igual que yo pero en un salón diferente. Solo lo vi un poco mientras estábamos en el receso. Mi única impresión de él fue, normal, un chico normal sin nada en especial, ni muy atractivo ni feo, ni alto ni bajo. Perdí el interés de inmediato y no volví a fijarme en él. Como ya habíamos terminado el primer semestre de clases, regresamos a las prácticas de grupo, aunque las llame prácticas no es como si practicáramos todos los días, hay días en los que no nos reunimos y de los días en los que vamos a veces solo nos quedamos a hablar o a jugar algo. Esta vez Aran no estaba ya que él y papá han salido de viaje también, van a la ciudad élfica de Auton, la capital del reino elfo. Al parecer papá tiene una hermana y va a ir a visitarla aunque no sé por qué. Normalmente el viaje a dicha ciudad sería de 1 año y medio a pie, poco menos de medio año a caballo, pero esta vez papá ha conseguido prestados 2 caballos, que son distintos a los normales, Hussars, son bestias demoníacas domesticadas. Uno me quedé con la boca abierta al verlos, son como caballos o más bien como cebras, pero 2 veces más grandes que un caballo pura sangre, más musculosos y de color negro, su pelo es blanco y sus ojos de color dorado. Según papá los Hussar pueden correr durante días sin cansarse y mucho más rápido que un caballo común por lo que el viaje se puede reducir a solo unos meses. Hace 2 meses que papá y Aran se fueron así que ya deberían de estar ahí, o por lo menos estarán cerca. También podrían tardar 2 o perderá el segundo semestre de clases, pero gracias a sus buenas calificaciones podrá avanzar al siguiente año con solo algunas clases extra. Yo quería ir también pero papá se negó rotundamente. Cuando le pregunté por qué no podía ir con ellos dijo que era muy peligroso para mí. Me enumeró una larga lista de posibles escenarios peligrosos, entre ellos estaban los ladrones, bestias demoníacas en el camino, la posibilidad de que el carruaje se volcara y muchas más. Luego de una breve discusión terminé cediendo pero me quedé con las ganas de ir. Pasaron los meses y mi primer año de clase pasó más rápido de lo que me esperaba. 2 semanas después de que empezara el invierno llegó el día de mi cumpleaños número 6. Yo pasé el primer año de la escuela mágica siendo la mejor estudiante de mi clase. Aran y Lavie tienen ahora 10 años y luego del invierno entrarán a 5º año, Loni a 6º año y los chicos del trío a 4º año. Por otro lado Failon se ha graduado de la escuela mágica y pronto viajará a Requiem para asistir a la universidad. La construcción de la universidad en Baradiel está iniciando y han empezado las construcciones más al oeste de la ciudad justo fuera de la muralla. Según escuché de papá pronto van a construir una segunda muralla para expandir la ciudad pero ambos proyectos tardarán unos años más. Las materias fueron tan sencillas que no me supuso ningún esfuerzo terminar como la top 1 de la clase, aunque hubo algunos compañeros que no les gustó mucho la idea y me miran de mala manera pero los ignoro de todos modos. Ahora mismo me dirigí a ella, viene conmigo a todas partes desde que nos hicimos amigas, de verdad que nos hemos vuelto inseparables y pensar que empezamos de mala manera y ahora es mi mejor amiga, realmente le aprecio. Airen, ¿crees que los chicos estén en el claro?
Apenas terminó la escuela, tienes razón, pero tenía ganas de venir, aunque no haya nadie. Tras cruzar el camino rocoso llegamos al claro. Para mi sorpresa ahí estaba Lonnie y el trío. Miré por los alrededores pero no había señales del viejo Failón. Aran debería regresar con papá en 1 o 2 semanas más. Chicas, qué alegría verlas. Lonnie corrió en mi dirección en cuanto nos vio llegar, estiró ambos brazos y los puso alrededor de mi cuello y del de Fariel. También me alegra verte, Lonnie, me estás ahogando, ¿me sueltas? Ah, lo siento. Cuando nos soltó caminamos hacia el lugar de siempre, saludamos a los chicos y nos sentamos en la roca plana. ¿No viste a la vieja Failón?, preguntó Fariel a Lonnie. Vi a la vieja en la escuela antes de salir, debe estar ahí todavía o estará saliendo ahora. En cuanto a Failón, no creo que venga, ya veo. ¿Y Aran? ¿Sabes cuándo regresa Irene? Posiblemente en 2 semanas. Es así, es la primera vez que no están esos chicos. La verdad es que sin ellos se siente tan extraño. Nos pusimos a hablar sobre cómo nos iba en las clases. No había mucho que pudiéramos decirle la verdad, todos los días eran más de lo mismo y aunque me gusta aprender lo que nos enseña el maestro, aún así puede llegar a ser aburrido. Fariel es quien más lo sufre, a ella no se le da muy bien lo de estudiar y es bastante obvio que se aburre en clase. Las lecciones son interesantes y fáciles de aprender, al menos para mí. La mayoría parece tardar más en aprender que yo, seguramente es por mi edad mental. Se podría decir que soy la mejor de la clase, aunque hay otros que también son muy inteligentes. Hay un chico en especial que es bastante inteligente, se llama Dolan Y. Parece odiarme, creo que no le agrada que yo sea mejor que él en las clases. En cuanto a los demás compañeros, diría que tenemos una relación normal, hablamos si es sobre asuntos de clase, nos saludamos y todo, pero no somos amigos. La mayoría suele juntarse en grupos de 2 a 4 y yo generalmente paso todo el tiempo con Fariel. 2 semanas después Aran regresó de su viaje con papá, llegó contando historias sobre lo que había visto en las ciudades humanas camino a Houghton y lo increíble que esta era. Solo podía sentir envidia de sus historias. Por lo menos papá me trajo un regalo por mi 6º cumpleaños, me trajo una caja de dulces populares en Houghton y no pude ocultar mi alegría al recibirlos ya que me encantan los dulces. Mi regalo vino con varios días de retraso, pero no me importa, ahora que lo pienso, tal cosa como celebrar un cumpleaños no existe aquí. Mis padres me felicitan el día de mi cumpleaños y a veces me dan regalos, pero nada más. No es que extrañe dicha celebración, de todos modos. Al día siguiente Aran estaba en el claro contando historias sobre su viaje a los demás chicos. Se estaba muy alegre, pero su rostro se ensombreció cuando Nolar le preguntó sobre las mujeres humanas. Evitó mirarnos y solo dijo en voz baja, a ellas les gustan mucho los elfos. Failón y Lavie se reían mientras que los demás chicos no sabían a qué se refería Aran. Lonnie no parecía muy contenta ni tampoco Fariel. A mí me causó mucha gracia. 2 semanas después las vacaciones casi terminan y pronto todos tendremos que regresar a la escuela. En estos meses los chicos del trío han comenzado a entrenar magia de tierra. Lonnie frecuentemente se les ha unido a la práctica, mientras que yo he comenzado a practicar la magia de viento junto con Fariel. No ha habido progresos, la verdad, parecía fácil durante la explicación de Lonnie. Básicamente, para mover el viento a voluntad hay que mezclar el mana con el viento tal como lo hacía con la bola de agua, pero el aire es mucho menos denso que el agua y me es imposible manejarlo. Además hay que usar más mana en un área más grande, lo que dificulta más el control. Lonnie nos aconsejó que no nos apresuráramos y que en lugar de querer aprender magia de viento antes de tiempo, nos concentráramos en dominar la magia de agua y tratar de llegar al nivel intermedio de, ya que dominábamos la magia básica de agua, pero tampoco pudimos lograr mucho, sencillamente no teníamos suficiente mana. Incluso Fariel, que tiene más mana que yo, no podía conseguir dominar las nuevas técnicas. Bueno, supongo que aún tienen que practicar. Mi mamá dijo que cuando se es niño hay que practicar mucho para poder usar todo tu mana, luego creces y tienes tu aumento de magia. ¿Aumento de magia?, pregunté. Sí, me explicó que cuando aún eres un niño tienes una cierta cantidad de magia, pero a cierta edad tienes un aumento considerable de mana. Nunca oí hablar de eso. Seguro que no, lo enseñan en el 2º trimestre del primer año. Lo increíble es que no solo hay uno, sino que hay 2 aumentos de magia. ¿De verdad?
Sí, el primero ocurre entre 13 o 14 y el segundo a partir de 20 años, y les digo un secreto, chicas. Lonnie se acercó y nos susurró al oído a Fariel y a mí como para que los demás chicos no escucharan. Mamá me dijo que cuando llega tu primer aumento de magia es el mismo día que cuando las niñas se convierten en mujeres. ¿Qué? Fariel pareció no entender lo que quiso decir, pero yo sí, me había olvidado de eso, de que ahora era una niña. Ciertamente quiero mi aumento de mana, pero la pubertad femenina no me hace ninguna gracia. Durante los últimos días antes de regresar a clase, intenté una vez más con la magia de viento, pero no pudo hacerlo. La técnica básica de la magia de viento consiste en reunir el aire frente a ti y liberarlo hacia la dirección que quieres. Así una fuerte corriente de aire es creada. Lonnie hizo su demostración y Phylon se ofreció voluntario. Lonnie levantó su mano con la palma extendida hacia adelante, y en ese momento una ráfaga de aire empujó a Phylon elevándolo hacia atrás a unos centímetros en el aire. Este no perdió el equilibrio, pero fue empujado 2 metros hacia atrás, ya que el viento es invisible. No pude ver, pero cuando se mezcla con el mana obtiene una apariencia apenas visible. Cuando lo intenté no pude conseguirlo a la primera. Lo que Aran había hecho una vez en su duelo contra Phylon eran bolas de viento, las cuales eran una cosa más complicada. Consistía en comprimir el viento en un solo punto y mantenerlo firme con mana para que sea duro. La diferencia con las bolas de agua es que las de viento son difíciles de ver y son más rápidas que las bolas de agua. Además que para hacer bolas de agua necesitas agua cerca, así que si estás en un desierto no puedes hacerla. Por el contrario, el aire está en todos lados. Como el primer día de clases escuché al profesor decir algo sobre cuchilla de viento, le pregunté a Lonnie qué era. Ella me hizo una demostración. Se colocó a 2 metros de distancia de un árbol y levantó su mano recta sobre su cabeza con los dedos juntos en línea recta como si fuera una espada. Rápidamente la bajó y pude ver una vibración como una onda de choque transparente que se originó desde la mano de Lonnie y voló hacia el árbol, haciendo aparecer un corte vertical en la corteza de este. Ya que solo era una demostración, el corte no era profundo, solo rayó la superficie del tronco. Es más eficaz si tienes una espada, dijo Phylon. No hace falta decir que lo intenté, pero por más que seguí intentándolo no lo pude conseguir. Lonnie dijo que debía dominar la magia básica de viento para lograrlo.